Hoy invitamos a un grupo de mujeres que trabajan en artes a conversar sobre mutaciones que suceden en nuestro país. Tres grandes acontecimientos cambiaron a Chile, a sus paisajes y por sobre todo cambiaron a las personas que habitamos este país. Nuestro país no es un jardín bordado de flores como dice el himno nacional, es más bien un hermoso jardín al que le han pasado terremotos, dictaduras, pandemias y en el que nunca se ha dejado de crear y de hacer arte. Las y los invitamos a ver nuestra mesa de mujeres, una mesa puesta en nuestro jardín austral, desde donde pensamos y creamos el país que soñamos. Hola, soy Catalina Devia Garrido, diseñadora escénica de profesión. Mi nombre es Carolina Ile y soy arquitecta del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Y también soy artista y trabajo con el tema de la colectividad y el patrimonio. Hola, mi nombre es Valentina Inostroza Bravo, soy artista visual. Mi nombre es Gabriela Urrutia y junto a Elisa Figueroa dirigimos una galería de arte llamada Galería Barrios Bajos, que es una plataforma independiente de difusión y de articulación de proyectos artísticos y también dedicada a la investigación sobre arte y cultura contemporánea. Hola a todas y todos. Mi nombre es Jesús Román, soy artista visual y actualmente profesora de artes en la Universidad Austral de Chile. Mi nombre es Marcela Hurtado Rubio, soy académica de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile y directora del Departamento de Creación Artística de la misma universidad. Las mutaciones en Chile han sido reiterativas y múltiples. De hecho, si lo pensamos bien, estamos viviendo constantemente en un proceso de transformaciones que es desde el aspecto físico hasta el aspecto social constante y brutal. Chile ha vivido a lo largo de su historia varios episodios políticos muy extremos. En 1973, Chile comienza una feroz dictadura militar que termina el año 1990. El 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado, hubo una disrupción sumamente violenta en el país. Y a mi parecer existe una manera bastante particular de poder enfrentarse a este tipo de eventos que en nuestro país dejan huellas materiales que nos hacen posible tener conciencia de ellos. El ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, las gafas del presidente Salvador Allende, que son encontradas al día después del bombardeo de la Casa de la Moneda, en la que encontramos como un objeto es capaz de dar cuenta o de recordarnos o de alguna manera dar cuenta de esa huella particular que nos hace tener una memoria colectiva. Creo que los artistas nos hacemos cargo de eso, de rescatar esas huellas, de transformar esas evidencias para poder construir discursos. Me parece que nuestra situación telúrica nos ha obligado a vivir en constante movimiento y en ese sentido de alerta que nos dispone a estar siempre atentos a una crisis. El 18 de octubre del año 2019 comienza una revuelta social y política. La noche del 18 de octubre íbamos al teatro con un amigo y era imposible tomar el metro. Tuvimos que caminar, pasamos por Plaza Dignidad, el epicentro de la revolución, exactamente media hora antes de que estallara todo. Y seguimos caminando incómodos porque sabíamos que estábamos dándole la espalda a ser los primeros espectadores de un momento histórico. La revolución estaba en la calle a cada paso y cuando la obra terminó, parecía que en el encierro de 1 hora 15 que estuvimos adentro, el tiempo avanzó y retrocedió al unísono.
Cuando salimos había caos y oscuridad. Nos guardamos un rato en la casa de una amiga para tratar de entender qué es lo que había pasado. Eh, Luego salimos a la calle, corrimos muchas cuadras, cruzamos el río, habían disparos, tuvimos mucho miedo. Cuando nos acercamos a mi casa, la calle estaba encendida de fuego. Y esa es una de las imágenes primeras y más icónicas de esta revolución, un bus quemado en plena calle a cuadras del Metro Bellas Artes. Yo viví y habité el estallido social chileno desde mi lugar de mujer, de artista, desde la colectividad y la rabia que volcó mi obra hacia una crítica al sistema, pero también un diálogo activo con este, pudiendo increpar situaciones de violencia tanto institucional como patriarcal. De alguna manera el arte se fue tornando un lugar de resistencia, pero también de reproblematización a través de la imagen, que comenzó a visibilizar cuestiones totalmente silenciadas, como por ejemplo la violencia sexual, que luego estalló con el colectivo Las Tesis y la performance Un violador en tu camino. Las imágenes construyen nuestras vidas, son formas precisas de señalar momentos, mutan, viven, mueren, casi que actúan como seres vivos, pero también como fantasmas. Fantasmas en la memoria que acechan, que en algún momento se clavan en nosotros y nos piensan. Pero nosotros también cambiamos las imágenes, las infectamos, las llenamos de pasión, de alegría, de colores, sonidos. Abrimos de algún modo nuestro silencio y olvidos y los llenamos de nuevas posibilidades. En el estallido social aparecen cientos de personas en las calles que golpeando ollas o haciendo escudos con los restos de los materiales de las fachadas de los edificios, corporalizan, materializan aquella respuesta o aquella defensa a los derechos básicos de los seres humanos. Posteriormente con el COVID nos encontramos con guantes tirados en las calles o con mascarillas que se transforman en la imagen material de un proceso de recuperación de nuestro sentido de colectividad a través de la defensa de la salud. ¿A dónde voy con todo esto? Creo que los artistas somos aquellos que nos tenemos que hacer cargo, o que el arte es aquello que se tiene que hacer cargo, de reconocer aquellas pequeñas evidencias que van construyendo un relato, que van armando una historia colectiva, que construyen una memoria que da fuerza y potencia a una sociedad. El trabajo de los artistas consiste básicamente en rescatar a tiempo real aquellas transformaciones y transformarlas en un lenguaje para poder entender y reconocer cuál es el sentido de nuestra colectividad. Consideramos la relación dialógica como un fenómeno sumamente complejo, multidireccional y multidimensional, como una capacidad indispensable para generar reflexiones y aprendizajes significativos, como un proceso inherente al desarrollo creativo y a las prácticas artísticas. Sin embargo, su ejercicio significa ciertos cuestionamientos que pueden incomodarnos. Por ejemplo, ¿estamos dispuestas a escuchar y a desaprender? ¿Cómo desafiar nuestros propios enunciados a pesar de la incomodidad que eso nos puede generar? O también, ¿cómo nos podemos flexibilizar ante la emergencia creativa y colectiva? Bueno, programáticamente nos interesa abordar estas preguntas y generar prácticas artísticas que busquen abrir espacios de libertad desafiante, instancias fértiles para el desarrollo de diálogos conscientes y críticos, de experimentación e investigaciones colectivas y de construcción conjunta de conocimiento y de autoaprendizajes.
En este sentido, Galería Barrios Bajos tiene un programa que es el programa principal para nosotras, que se llama Fragua, que es una especie de residencia donde se genera un programa de reflexión, investigación y creación artística con un enfoque transdisciplinario y con vinculación directa al territorio. Y está dirigida a artistas y agentes del ámbito creativo y también del conocimiento en general. Sin lugar a dudas, desde la dictadura el arte no tenía un rol tan preponderante. El arte fue visto, el arte fue increpado, bajando desde la élite, desde este lugar lejano, a ser un arte mucho más vivo y cercano, adoptando un lugar sin duda de lucha, de registro, de memoria, de resistencia, pero también de rearticulación de los cuerpos que se volcaron en colectivo a la calle, afectando al normal transitar. Ya sabíamos que muchas cosas no iban bien ya hace mucho tiempo. Hay una urgente necesidad de cambiar. Y desde ese momento las calles se llenan de imágenes, de murales, de sonidos, de gritos, pero también de horror. Otra vez el horror. 352 personas pierden sus ojos en las manifestaciones y me consuela pensar un poco en lo que dicen algunos autores de que las imágenes van más allá de lo visual. Para no sentir que a esas personas se les negaron las imágenes. Entonces, si me preguntan cómo se articula la producción de arte y el conocimiento en el contexto de mutaciones y crisis, diría que es así, como lo recuerdo. Se articula de forma espontánea, como una respuesta a un estímulo, que en este caso era la opresión de un sistema. Así se traslada a la calle y, por ejemplo, la necesidad de cubrirse del gas lacrimógeno con un trozo de tela y de pasar anónimo se vuelve capucha y luego la capucha se decora para diferenciarse de otras y así se convierte en un pequeño objeto de arte. Y la represión aumenta, entonces los gritos que son callados de día, cuando nadie mira, se vuelven grafitis en las paredes. Se multiplican, se trafican serigrafías instantáneas, se multicopian y en la multicopia se transforman en otro. Podría detenerme en esta idea de multiplicidad de las imágenes tan de este tiempo y recordar a Auger, la sobremodernidad, la superabundancia, tan de mi adolescencia, viendo la guerra de Irak por la tele los domingos a la hora del almuerzo, tomando Coca-Cola. Y contrastar, por ejemplo, con la vivencia solitaria y no mediada del 11 de septiembre de mi mamá, que escuchó la noticia del golpe por la radio y de manera insistente al día siguiente decidió cruzar la ciudad en bus para ir a hacer clases, como lo hacía todos los días, y por la ventana vio como una retroexcavadora tomaba un grupo de cuerpos pálidos y los tiraba a una zanja de alcantarillado. Nací un 28 de septiembre de 1972 en Temuco, una ciudad al sur de Chile. Y antes de cumplir un año de vida se produjo el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El horror se asomó en mi vida antes de que yo aprendiera a caminar. Y durante muchos años soñé con un muro rojo y unos cuerpos. Tardé mucho en entender de dónde provenía la imagen y qué hacer con ella.
Tanto en el periodo de la dictadura militar como en otras instancias de crisis en Chile, han habido artistas que han construido, que han creado, a pesar del dolor, a pesar de la muerte y a pesar de cualquier circunstancia adversa. Eso ha generado un imaginario cultural muy importante en nuestro país. Para mí, vivir en un país como Chile, que es uno de los países más sísmicos del mundo, condiciona la manera en que los chilenos vivimos, porque parece ser de que siempre estamos en una situación de alerta. En Chile en particular, los cambios son tantos y son tan frecuentes que si es que no nos ponemos las pilas para poder estar al tanto o para poder reaccionar a este tipo de cosas, el sentido del por qué somos y hacia dónde vamos se nos va. Se nos escapa de las manos. Creer en crisis significa estar en diálogo con ella, mutar con ella. Es así como luego del estallido vino el aislamiento y con ello afectó toda la sociedad, atravesando a todos los cuerpos, sin duda los cuerpos de los artistas, que se vieron atravesados por las cifras de mujeres muertas, por el hambre en las poblaciones, por la injusticia hacia el pueblo mapuche, por el clasismo y el racismo existentes. 153 días de confinamiento, más de 10.000 muertos, toque de queda, estado de emergencia y el coronavirus no da tregua. Pero no es el único virus que nos enferma. Por estos días en mi país el hambre y la tristeza inunda a las personas. Nuevamente imágenes que quizás no quisiéramos tener tan pegadas. Entonces las imágenes del horror no son muy distintas con décadas de distancia. Lo diferente es la cantidad de veces que estas son reproducidas. Ahora nos llegan de forma instantánea y en multiplicidad de ángulos. Antes fueron menos, fueron quemadas o nunca se velaron esos rollos. Y pensar los hitos que han dado vuelta a tu país en medio del encierro es curioso. Y mirando en retrospectiva, pareciera que todo el tiempo pasado te preparó para vivir en este aislamiento, que tu historia reciente y la no tanto te educó bajo la idea del miedo a lo que está afuera. Mi país pareciera siempre estar olvidando, pero también siempre llenándose de sentido. Ahora, en confinamiento, producto de la pandemia, hay algunos artistas que han podido reaccionar y seguir haciendo arte. Creo que las situaciones de crisis generan movimientos y esos movimientos deben impulsarnos a crear, a no detenernos y a seguir avanzando, porque la vida sigue y en un futuro lo que los artistas hayan realizado en situaciones de crisis será visto, será observado y será una memoria que registrará el país como parte de su imaginario cultural. El arte nos propondrá otra vez una manera de conjugar la angustia, el miedo y la sinrazón. El arte se pensará a sí mismo y así quizás podremos pensarnos, sentirnos en nuestros cuerpos encarnados y en nuestros cuerpos en la tierra. Y quisiera referirme a Fragua porque en este programa de residencias se invitaron a distintas personas y dos grandes amigas y curadoras, ambas brasileñas, plantearon
dos preguntas que creo que son fundamentales para entender cuál es el rol del arte frente a estos hitos tan importantes y que nos van eh, conformando como seres humanos. Por una parte, Michelle Sommer, ella es investigadora y curadora en arte contemporáneo brasileña, planteó cómo olvidar lo que hemos recordado y cómo recordar lo que hemos olvidado. Esta pregunta, que puede sonar muy sencilla, finalmente nos invita a generar un análisis crítico, a repensar los procesos de la historiografía en sí, y poder generar un pensamiento crítico que nos permita de alguna forma decolonizar y formular nuevos pensamientos y nuevas narrativas. Y por otra parte, Mónica Hoff nos planteó otra pregunta, que es cómo enseñar lo que quiero aprender y cómo aprender lo que aún no se ha enseñado. Y siento que estas dos preguntas fueron sumamente fundamentales, no solamente para entender el rol del arte en relación a la historia y a los procesos y a las contingencias de distintas índoles, sino también para entender de una mejor forma cuál era nuestro rol de Galería de Barrios Bajos en cuanto a estos dos objetivos que ya les comenté al principio, que por una parte era indagar en la capacidad transformadora del arte y por otra parte propiciar instancias de diálogo. Es así como el arte vuelve a cambiar, vuelve a mutar, pero esta vez teniendo claro su poder de afectación y también teniendo claro que este puede producir conocimiento situado, contextual, histórico, político y colectivo. Desde el sur de Chile, desde nuestra condición austral, estamos dedicados a encontrar aquellas huellas, aquellas evidencias de esas transformaciones, de esas mutaciones que estamos constantemente viviendo, segundo tras segundo. Y por eso creo que la creación artística, las artes desde la mirada de las mujeres, es tan importante para el desarrollo de nuestro país y de nuestra cultura. Entonces podría decir que el conocimiento se articula de tal forma que nos ayuda a sobrevivir y que la producción de arte se vuelve registro, memoria, esperando el tiempo en que podamos volver a conmemorar y en que podamos volver a la calle.